Historia clínica va a ser un documento médico-legal, también se puede definir como un documento clínico, ¿no es cierto? Cronológico, orientador de seguimiento epidemiológico y con connotaciones legales. Entonces, ahí podemos ver lo que es los 10 puntos o los 10 acápites de nuestra historia clínica. Tenemos la afiliación número 1, número 2, el motivo de la consulta, 3, la historia de la enfermedad actual, 4, los antecedentes patológicos personales y familiares, 5, los antecedentes no patológicos, 6, el examen físico general. Hasta acá vamos a dar la clase hoy. A partir del 6 vamos a dar la historia clínica, segunda parte. 6.1, los signos vitales. 6.2, el examen físico de la cabeza. La articulación temporomandibular, antecedentes ginecológicos, antecedentes odontológicos, examen estomatológico y el llenado, ¿no es cierto? Por último, el odontograma. Y para culminar nuestra historia clínica tenemos, ¿no?, el consentimiento informado. Entonces vamos a ir desarrollando el tema. Es un documento clínico, ¿no es cierto? ¿A qué nos referimos con un documento clínico? Que este documento va a tener, ¿no es cierto?, dentro de este expediente diferentes documentos, como ser exámenes de laboratorio, va a tener hojas de evolución de enfermería, la historia clínica de odontología y de todo eso, ¿no es cierto? En la parte cronológico va a ser desde datos desde que un paciente entra, ¿no es cierto?, al centro de salud, a la casera, los datos desde que inició su enfermedad hasta el momento, ¿no es cierto?, que hacemos la historia clínica. Orientador, mediante los datos que nosotros recabamos de los pacientes, vamos a ir a orientar para dar un diagnóstico o un posible diagnóstico, ¿no es cierto?, para dar un tratamiento certero de seguimiento epidemiológico. Cualquier momento nosotros podemos levantar las historias clínicas, ya sea cuando nosotros anotamos el odontograma, podemos hacer un levantamiento epidemiológico de índice de caries dentales, por eso que también se denomina de seguimiento epidemiológico y con connotaciones legales, ¿no es cierto? Si nosotros no nos basamos en un protocolo, nosotros podemos ser pasibles ¿a qué? A juicios civiles, a juicios penales, incluso podemos llegar a la cárcel, ¿no es cierto? ¿Cómo debemos documentar la historia clínica? Debemos de documentar con letra legible, ¿no es cierto?, objetiva. Todo lo que observamos tenemos que escribir en la historia clínica. No nos podemos inventar nada. De forma racional, personalizada. La historia clínica tenemos que realizarlas nosotros, ¿no es cierto? No podemos pedir a una tercera persona que llene la historia clínica en lugar nuestro. Debemos llenar de forma precisa, de manera comprensible y para tener una historia clínica completa. ¿Cuáles van a ser las funciones de la historia clínica? La asistencial. ¿A qué nos referimos con la asistencial? La asistencial nos vamos a referir a que el manejo tiene que ser continuo, ¿no es cierto?, en la relación médico-paciente, de investigación epidemiológica, ¿no es cierto? Sabemos que a través de la historia clínica se pueden realizar investigaciones con el objetivo de buscar avances científicos de una determinada enfermedad. Mejora continua de la calidad. Sabemos nosotros que cuando tenemos, ¿no es cierto?, estas historias clínicas somos pasibles a auditorías internas. Entonces, si nosotros se realiza una auditoría interna por parte de un servicio y logra, ¿no es cierto?, encontrar fallas en la historia clínica, nosotros en un CAE, en una reunión, podemos mejorar. Vamos a ver en la historia clínica cuáles son nuestras debilidades. Gestión y administración. Se va a referir a que es un elemento fundamental para el control y gestión de los servicios médicos e institucionales sanitarios. Las auditorías de los expedientes clínicos también nos ayudan
a crecer tanto en gestión y en administración. Y como hemos mencionado, la historia clínica podemos ser pasibles a casos legales jurídicos en caso de requerimiento de un juez. Las partes de la historia clínica, ¿cuáles van a ser? La vamos a dividir en dos partes. La anamnesis o interrogatorio y el examen físico. A la vez, el examen físico se va a dividir en los exámenes directos, ¿cuáles van a ser? La inspección, la palpación, la percusión, y los exámenes indirectos, que van a ser más que todo órdenes de laboratorio, ¿no es cierto? Radiografías, toma de muestras para biopsia y otros. ¿Para qué? Para poder así llegar a un diagnóstico presuntivo, a un diagnóstico definitivo y así lograr un plan de tratamiento, ¿no es cierto? Y realizar una evolución. Ahí tenemos la primera parte de la historia clínica, ¿no es cierto? Vamos a ir con el puntero. Entonces, cuando estamos frente a esta historia clínica, ¿qué tenemos? La primera ficha, anamnesis. ¿Qué es anamnesis? Va a ser un conjunto de datos o la información, ¿no es cierto?, que va a aportar en el interrogatorio. Es la forma, ¿no es cierto?, en la que se inicia la relación el profesional con el paciente. Entonces, nosotros mediante la anamnesis recabamos datos, ¿no es cierto?, todos los datos. ¿Ya? ¿Para qué? Para lograr datos objetivos, subjetivos y llegar a un posible diagnóstico. La afiliación no es más el conjunto de datos personales que nos va a brindar el paciente. No hay por dónde perderse en apellidos, nombres, edad, sexo, anotamos fecha de nacimiento, estado civil. Donde hay dudas un poco es del grado de instrucción. ¿Qué anotamos en el grado de instrucción? En el grado de instrucción vamos a anotar el último curso que ha logrado el paciente, ¿no es cierto? Por decirles, cuarto medio en el caso de hace años o sexto de secundario en esta temporada, ¿no es cierto? Puede que el paciente nos diga logrado el bachillerato. Ocupación, entonces anotamos bachiller y ocupación anotamos, no sé, puede ser carpintero, plomero, ¿no es cierto? Diseñador gráfico. En caso de que el paciente haya logrado una licenciatura, entonces licenciado en administración de empresas, ocupación, administrador de empresas. Entonces anotamos de esa forma. En dirección, no hay por dónde perderse. En caso de emergencia, comunicarse con. Entonces, cuando nosotros tenemos un paciente, niño, adulto, mayor, entonces tenemos que anotar, ¿no es cierto?, un teléfono de referencia para poder así comunicarnos por si algo pasa en nuestras atenciones. Entonces nos logramos comunicar en caso de emergencia con una tercera persona. El motivo de consulta. El motivo de consulta es la razón por la cual el paciente acude a la clínica odontológica, a la consulta privada. Entonces, tenemos que nosotros referir lo que nos diga el paciente, ¿no es cierto? Según el paciente nos dice, paciente refiere por dolor dental al cepillarse los dientes con agua fría. Entonces, tenemos que anotar tal cual nos refiere el paciente, ¿cierto? La historia de la enfermedad actual. La historia de la enfermedad actual tenemos que registrar todo lo referido por el paciente. ¿No es cierto? Va a ser un conjunto de signos y síntomas que va a presentar o va a relatar el paciente en el momento de realizar la historia clínica. Entonces nosotros recabamos los datos, ¿ya? Desde que ha iniciado el primer síntoma hasta la hora que nosotros recabamos o hacemos la historia clínica. En el mismo ejemplo de hace un momento, dolor dental. Nosotros anotamos odontalgia. Entonces vamos a ver. ¿Qué tenemos que preguntar al paciente? Preguntamos al paciente qué tipo de dolor es. Será por la intensidad, el dolor lo vamos a dividir en leve, moderado o severo. Periodicidad va a ser un dolor de tipo intermitente o continuo. Y la localización, ¿no es cierto? Puede ser difuso, puede ser irradiado, puede ser superficial o profundo.
O también puede ser un dolor provocado a cambios térmicos. En este caso, el paciente ha referido dolor al cepillarse con agua fría, ¿no es cierto? Entonces, puede ser provocado o espontáneo. El horario también tiene que ver mucho con el dolor. Puede ser un dolor diurno, nocturno o ambos. La duración también, ¿no es cierto? Puede ser segundos, minutos u horas dependiendo del estímulo. La cronología puede ser días, semanas o meses. Y la región puede ser sector posterior, anterior, sectante 1, 2, 3, los 6 sectantes, ¿no? O los 4 cuadrantes. Y también es importante preguntar la medicación. Si el paciente se automedicó, ¿no es cierto? ¿Cuánto tomó? ¿Cuántos comprimidos? ¿Cuántas pastillas? ¿Cuántas cápsulas? ¿No es cierto? ¿Y en qué concentración? No es lo mismo medicarse con un paracetamol de 500 miligramos que administrarse o medicarse de 2 gramos, ¿no es cierto? Entonces, la cantidad, cuántos o quién le ha recetado. Entonces, tenemos que ir anotando en la historia clínica. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una enfermedad actual. Paciente refiere, presenta dolor dental de tipo moderado, ¿no es cierto? Ahí vemos la severidad, ¿no es cierto? Provocado a cambios térmicos, con una duración leve, son segundos, ¿no es cierto? Un dolor provocado, duración leve, ¿no? La periodicidad, que va a cesar una vez retirado el estímulo que cesa una vez retirado el estímulo, desde hace una semana atrás. Aquí estamos hablando de cronología. A nivel de las piezas antero-inferiores, ahí estamos hablando del sectante 5, ¿no es cierto? Paciente solicita revisión, evaluación, diagnóstico y tratamiento. Entonces, es de esa manera que tenemos que realizar un ejemplo, la historia de la enfermedad actual. Estamos con los antecedentes patológicos, ¿no es cierto? Antecedentes personales patológicos. ¿A qué se va a referir con los antecedentes patológicos? Se va a referir a toda enfermedad que ha tenido o que ha cursado el paciente durante toda su vida, ¿no es cierto? Ahí en la historia clínica vamos registrando. Ejemplo, preguntamos si el paciente tiene alergias. Entonces anotamos, en este caso, no presenta alergias y tiqueamos, ¿no es cierto? No podemos dejar casillas en blanco. Preguntamos al paciente si tiene diabetes. El paciente nos refiere que sí presenta, que sí está cursando esa enfermedad. ¿Desde hace cuándo? Preguntamos, desde hace 3 años está diagnosticado, eso anotamos en observaciones. Y sabemos que la diabetes es genético, entonces preguntamos qué familiar tiene esa enfermedad. En este caso, el padre es un familiar de primer grado, ¿no es cierto? Entonces, en observaciones vamos a ir a anotar, ¿está usted bajo algún tratamiento médico? Sí. Entonces, estamos hablando de ¿qué? De la diabetes. Hace 3 años diagnosticado, paciente padre, ¿no es cierto? Entonces, anotamos en observaciones el tratamiento para la diabetes. ¿Toma actualmente algún medicamento? Sí, nos refiere el paciente, metformina de 800 miligramos cada 8 horas. Entonces, así es como debemos anotar si nuestro paciente tiene alguna enfermedad de base o alguna enfermedad que está cursando actualmente. Paciente, preguntamos a nuestro paciente si tiene asma. Nosotros ya en la anamnesis ya vamos a notar, ¿no es cierto? A este tipo de pacientes siempre están con sibilancias, es como si nos estuvieran hablando, como si estuvieran cansados, ¿no es cierto? Entonces van a tener problemas en la respiración, sibilancias. Entonces nos damos cuenta más o menos. Preguntamos al paciente, sí, nos contesta. En observaciones anotamos desde hace 12 años y el paciente no está controlado. Entonces anotamos todo eso.
e informamos nosotros, no solamente recabamos información, también tenemos que brindar información. Tenemos que enseñar, tenemos que tener en conocimiento el tipo de enfermedades, las consecuencias, ¿no es cierto? Entonces tenemos que informar. Los antecedentes no patológicos, ¿a qué nos referimos? En este punto vamos a indagar sobre los datos del paciente, sus hábitos, ¿no es cierto? De alimentación, higiene, apetito, para buscar la probabilidad de obtener datos por qué se desencadena la patología actual por la que ha acudido nuestro paciente, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a preguntar o ver clínicamente, ¿no? Si nuestro paciente es respirador bucal. Si nuestro paciente es respirador bucal, tenemos que saber reconocer los signos, ¿no es cierto? Vamos a ver una mordida abierta, la lengua entre los incisivos inferiores y superiores, vamos a tener algún grado de serostomía, vamos a tener un paladar alto, vamos a tener deshidratación, ¿no es cierto?, en los labios, y anotamos. Entonces, en el consumo de cítricos, preguntamos al paciente si habitualmente consume cítricos. Sabemos que muchos somos gustosos de la naranja, de los limones, de la mandarina, cuando es su temporada. Entonces, tenemos que informar al paciente que estos frutos son abrasivos que nos pueden llegar a causar algún grado de hipersensibilidad dentinaria. Tenemos que preguntar también al paciente si se muerde los labios o las uñas, ¿no es cierto? Onicofagia. Entonces, tenemos que informar también que este tipo de hábitos puede ser lesivo para nuestras piezas dentarias, ¿no es cierto? Lo mismo, muerdo objetos, preguntamos si fuma. En este caso, ¿cuántos fuma? ¿Cuántos cigarros fuma al día? Entonces, anotamos acá, ¿cuántos cigarros fuma al día? ¿Ha intentado o cuántas veces ha intentado dejar de fumar? Lo propio con el alcohol. Preguntamos al paciente en qué grado tiene el hábito de beber alcohol. ¿No es cierto? Si es cada día, si es cada semana, entonces anotamos. En la dieta preguntamos con qué frecuencia su dieta, con qué frecuencia come carne, come verduras y todo. Entonces preguntamos, alimentos hipercalóricos, tenemos el batido de proteínas, arroz, pan integral, nueces. Hipocalóricos tenemos pepino, apio, ¿no es cierto? Legumbres y todo eso. Entonces, vamos anotando con una X qué tipo de dieta tiene nuestro paciente. En el examen físico general, vamos a considerar, ¿no es cierto?, el estado de su salud. Vamos a preguntar al paciente, primero, preguntamos, ¿no es cierto?, cómo considera su estado de salud. El paciente nos dirá si es bueno, regular o mal. En el examen físico general, ¿qué va a ser el examen físico? Es un conjunto de maniobras, ¿no es cierto?, que va a realizar el profesional, en este caso el estudiante, para obtener información sobre el estado de salud de su paciente. También va a obtener información de datos objetivos, ¿no es cierto?, o signos con el uso de exámenes, ya sean estos directos e indirectos, los mismos que van a tener relación con los síntomas de la enfermedad que refiere el paciente. Entonces, nos vamos a valer de exámenes directos, como la palpación, hemos mencionado, ¿no es cierto? La palpación, directos, indirectos, nos vamos a valer de instrumental, ¿no es cierto? De aparatos para medir, en este caso, la presión arterial. También nos valemos del fonendoscopio para realizar una semiología de la articulación temporomandibular y exámenes complementarios, ¿no es cierto? El uso o la solicitud de radiografías para ver, en este caso podemos observar un canino retenido, ¿no es cierto? Basándonos en la clínica y para tener un diagnóstico certero definitivo, un canino retenido. También nos podemos basar en la cialografía, ¿no es cierto? Bien, la inspección. Esto es un examen directo. ¿Cuál va a ser su objetivo? Su objetivo va a ser observar la forma precisa, ¿no es cierto?, los hallazgos anormales de la anatomía normal. Acá podemos observar
un perfil cóncavo, ¿no es cierto? Ahí tenemos el perfil cóncavo. Y este paciente nos va a dar una mordida clase 3, ¿no es cierto? Protrusión mandibular. La directa se va a efectuar mediante la vista y la indirecta se puede efectuar mediante el espejo bucal. En la inspección también podemos valernos de la cámara intraoral, como estamos observando, ¿no es cierto? Observamos, introducimos la cámara intraoral y se va a ver, ¿no es cierto?, en la pantalla todo lo que observamos con la cámara intraoral. El espejo bucal también es un examen indirecto, ¿no es cierto? La palpación. La palpación, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar la información del cuerpo del paciente usando como vehículo las manos. En este caso, vamos a hacer una palpación digital, ¿no es cierto?, para ver este mucosel. ¿Qué tenemos que determinar? La forma, el tamaño, la temperatura, la consistencia, la sensibilidad y la movilidad. En este caso tenemos que ver, ¿no es cierto? Acá hacemos una analogía de un mucosele y de un absceso eh, mandibular, ¿no es cierto? Entonces acá podemos tener la forma circunferencial, tamaño 1 a 2 centímetros, temperatura, acá no vamos a observar, no vamos a sentir temperatura, en este caso sí, ¿no es cierto? La consistencia va a ser blanda en ambos casos, la sensibilidad acá va a ser más, ¿no? Va a haber un poco más de dolor, va a ser, va a tener movilidad ambos. La percusión también va a ser un examen indirecto, ¿no es cierto? Realizamos de dos formas, ¿no es cierto? Con el espejo y con el índice también podemos realizar. Ahí tenemos, ¿no es cierto? Como ejemplo, ¿cómo hacemos con el índice? La percusión vertical, en este caso horizontal, acá vertical y horizontal. ¿Para qué? Para determinar si hay alguna patología perirradicular en nuestro paciente. La auscultación, ¿no es cierto? Mediante la auscultación podemos determinar, en este caso, chasquidos en la semiología de la articulación temporomandibular y en la toma de signos vitales, los ruidos de Korolkov, ¿no es cierto?, en la auscultación. El examen físico general. Ya entrando en tema, vamos a preguntar al paciente cómo considera su estado de salud. El paciente nos dice, bueno, entonces nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto?, determinar el estado nutricional. ¿Cuál será el estado nutricional de nuestro paciente? ¿Cómo hacemos? Nos vamos a basar en el índice de masa corporal, que va a ser una medida de asociación entre la masa y talla de un individuo, ¿no es cierto? Ahí tenemos la fórmula del índice de masa corporal, que va a ser igual a peso en kilogramos en el denominador y altura al cuadrado. Y tenemos la tabla, ¿no es cierto?, para diagnosticar si es una desnutrición, si el paciente está normonutrido o está en algún grado de obesidad. Reemplazamos datos, ¿no es cierto? El paciente nos refiere con un peso de 85 kilogramos y una talla de 1.65 metros. 85 en el numerador y 1.65 en el denominador. Lo multiplicamos por 1.65 y nos da un resultado, ¿no es cierto? 85 dividido entre 2.27 nos dará un resultado de 37.4. Nos vamos a la tabla de referencia, ¿no es cierto? Y decimos que nuestro paciente tiene una obesidad grado 3, ¿no es cierto? Entonces, anotamos, ¿no es cierto?, en nuestra historia clínica. Como no hay obesidad, lo anotamos como sobrepeso. También tenemos tablas de referencia para ver cuál es la talla ideal de nuestro paciente. Podemos valernos también de estas tablas. Paciente femenino con una altura de 1.62 de contextura pequeña. Entonces, estas son las columnas del sexo femenino y ubicamos, ¿no es cierto?, 1.62. El paciente tendría que pesar entre 49 y 53 kilos.
¿no es cierto? Otro, paciente masculino con una altura de 1,60 de contextura pequeña también. Ahí tenemos las columnas, la altura, el peso, ¿no es cierto? Y ahí tenemos la contextura, mediana, grande, pequeña. Paciente de 1,60, el paciente tendría que estar para tener un peso ideal o ser normonutrido de 52 a 56 kilogramos. El estado de nutrición. ¿Qué va a ser la hidratación o el estado de nutrición? Una hidratación va a ser, una hidratación adecuada va a corresponder al 45 a 65% del peso, lo que con frecuencia se denomina normohidratación o normonutrido. Es importante para la salud y el bienestar. Entonces, al nacer, nosotros tenemos el 85% del peso total corporal, ¿no es cierto? En la juventud tenemos el 60% y en la adultez, en la tercera edad, tenemos un 45%. Entonces, ¿cómo anotamos? Primero, vamos a ver la clínica. ¿Qué tiene que tener nuestro paciente para estar normonutrido, deshidratado, ¿no es cierto? Deshidratado, normohidratado o hiperhidratado. Entonces, el paciente en la clínica nos va a mostrar astenia, ¿no? Una debilidad. Lengua seca, esto ya en la cavidad bucal. Va a presentar queilitis, deshidratación, ¿no es cierto? Las denominadas boqueras. Anorexia, ¿no es cierto? Bajo de peso, náuseas, los ojos hundidos y el signo del pliegue cutáneo. ¿A qué nos referimos el signo del pliegue cutáneo? A que nosotros vamos a retraer la piel, ¿no es cierto? Retraemos la piel, un pedacito de la piel retraemos y la piel tarda, ¿no es cierto?, de volver a su estado normal. Ahí tenemos en un paciente deshidratado. Miren cómo tarda. Ahí en un paciente que está con normohidratación, el paciente, la piel retorna al toque, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo anotamos? La actitud, anotamos normohidratación en el paciente. En la actitud y posición. La actitud es la postura o manera en que asume el paciente de forma pasiva, sin esfuerzos o con un esfuerzo mínimo. Generalmente a la consulta odontológica, a la casera, vienen con una actitud erguida normal. Ya en una posición de Meyer, en una posición erguida forzada, ya son, generalmente van a venir en hospitales de tercer nivel, de urgencias o emergencias, ¿no es cierto? Entonces, a la clínica vienen con una actitud erguida normal. Entonces, anotamos, en actitud, posición, actitud erguida normal. En memoria, ¿qué vamos a anotar? Sabemos que la memoria es la capacidad mental de un individuo de registrar, conservar y evocar las experiencias a corto o largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que preguntar al paciente? Podemos preguntar qué número de ficha ha tenido, ¿no es cierto? Cuando ingresa a clínica el paciente, preguntamos, ¿qué número de ficha ha tenido? Entonces, le estamos preguntando a corto plazo. El paciente nos dirá, soy la ficha número 5. Y a largo plazo podemos hacer otra pregunta, que puede ser, ¿cuál fue su alimentación o qué almorzó usted ayer? ¿No es cierto? Ya más de 12 horas. Entonces, el paciente nos dirá, almorcé, no sé, un almuerzo, sopa de fideo. Entonces, a eso se refiere en memoria. Entonces, ¿cómo anotamos? Memoria a corto y largo plazo conservada. Nuevamente vuelvo a reiterar que en pacientes con internados, ya
inconscientes, entonces en pacientes de emergencia, en este tipo de pacientes ya van a estar la memoria corto y largo plazo no conservados. En orientación, la orientación va a ser el conocimiento del medio ambiente o de sí mismo, ¿no es cierto?, en un lugar o en un momento determinado. Podemos hacer también preguntas, en este caso, en un accidente, en un desmayo, en un síncope. Al paciente podemos preguntar, nos puede pasar en la clínica, ¿no es cierto? Atendiendo a un paciente, puede tener alguna reacción a un medicamento, el paciente puede desmayarse. Entonces, tenemos que hacer este tipo de anamnesis, ¿no es cierto? En orientación podemos preguntar al paciente cuál es la fecha en la actual, a qué hora, en qué horario estamos, ¿no es cierto? ¿Qué día de la semana es? Eso con lo que se refiere al tiempo en espacio, podemos preguntar al paciente dónde se encuentra usted, en qué ciudad estamos. El paciente nos dirá, estamos en la carrera de odontología en la ciudad de Alto. ¿Cuál es su nombre? ¿Quién lo acompaña? ¿Qué edad tiene? Entonces, pedimos al paciente y podemos anotar paciente en tiempo, en espacio, en persona conservada. Bien, este es cortito, ¿no es cierto? Esta parte, la primera parte, la segunda parte ya vamos a hacerlo un poquito más participativo.